Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo han hecho. Invitándoles a que hagan sus comentarios cada que escuchan una de las emisiones transmitidas en nuestro canal y así interactuemos a través del mismo, recordándoles para que inviten a otras personas a que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. En esta oportunidad iniciaremos con la primera parte tocante a los aspectos fundamentales para la salvación. Aspectos fundamentales para la salvación. Y hemos tomado como texto bíblico para avanzar con este estudio el texto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Según San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Antes de iniciar con el desarrollo de la temática, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña presentación del escritor, San Lucas. San Lucas nació en Siria, en una ciudad llamada Antioquía. Más o menos su nacimiento se da en el año 9 después de Cristo, según sus historiadores. Lucas falleció a la edad de 84 años. El escritor San Lucas fue un hombre profesional en la medicina. La Biblia lo relata así. Os saludo a Lucas, el médico amado. Colosenses 4, versículo 14. Así se refiere a San Lucas, aquella persona quien fue
el precursor o la persona usada por Dios para que San Lucas conociese a Jesucristo, el apóstol Pablo. La conversión de San Lucas ocurre más o menos en el año 40 después de Cristo. De el escritor San Lucas quiero destacar un aspecto fundamental de su vida. Recordemos que tuvo por profesión médico, por tanto fue una persona dada a la investigación y por tal motivo él fue inquietado a investigar acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así lo hace saber a su gran amigo y discípulo en el Señor llamado Teófilo. Entonces Lucas investiga tan exhaustivamente acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que su investigación es tenida en cuenta por Dios y aquella misiva o carta enviada a su amigo Teófilo queda incluida como libro inspirado por Dios y hace parte del canon bíblico de los 66 libros con el nombre del Evangelio de nuestro Jesucristo según San Lucas. San Lucas continúa su investigación y escribe otra carta o otro tratado a su amigo y discípulo llamado Teófilo. Y como aquel primer tratado, queda ese segundo tratado también como palabra inspirada por Dios y también es incluido en el canon bíblico entre los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios y recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles. De esta manera, San Lucas nos invita a que seamos personas como creyentes, diligentes en tener interés particular para investigar y conocer las verdades del reino de nuestro Dios a través de su bendita y santa palabra. Dice la palabra del Señor aquí en el pasaje de estudio, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. La ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó está cerca del río Jordán, una ciudad demasiado antigua. Las referencias que se tienen de la antigüedad de la ciudad de Jericó es de aproximadamente 9000 años antes de Cristo. O sea que ese lugar en el día de hoy van un poco más de 2000 años después de Cristo, o sea que se aproximan más o menos 11000 años. Jericó ocupó un nombre destacado en la Biblia. Recordemos que bajo el mando de Josué, el pueblo de Israel tomó la ciudad de Jericó. Se derribaron las murallas de Jericó. Esto lo podemos leer en el libro de Josué, capítulo 6. Jericó del hebreo se le llama Yerió, Yerió, que significa ciudad de la luna, también llamada ciudad de las palmeras. La distancia
entre Jerusalén y Jericó aproximadamente son 29 kilómetros. La altitud de Jericó. La altitud de Jericó está más o menos entre los 250 y 260 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Jericó hoy en día es la Cisjordania que conocemos y aquel lugar es el lugar más bajo del nivel del mar en todo, en toda la superficie de la Tierra. Podemos deducir que allí es un calor tremendo y se permanece entre 43 a 46 grados centígrados de calor. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí ya aparece en el texto bíblico un hombre llamado como Zaqueo. Zaqueo, ¿qué significa? Puro o inocente. Dice la palabra del Señor que Zaqueo era publicano. ¿Quién eran los publicanos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Eran los recaudadores de impuestos, eran hombres judíos que trabajaban a favor del Imperio Romano. Los publicanos eran despreciados por sus compatriotas y tenidos como traidores, extorsionistas y pecadores. Hechas estas salvedades como introducción que relaciona en este pasaje San Lucas, vamos a entrar en materia en el versículo 3 para analizar el primer aspecto fundamental para la salvación. Dice el versículo 3: procuraba ver quién era Jesús. Está hablando de Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Procuraba es el primer aspecto fundamental para la salvación. Esta palabra procurar también se toma como interesarse, querer, porque escribe el evangelista según San Lucas, procurar. Porque Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Pues hay que entrar en contexto acerca de esto, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar en Jericó, yendo por el camino, aquí lo relata la palabra, hay un ciego que da voces tras de Jesús y que le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
ese ciego llamado Bartimeo, y que él pregonaba tras de Jesús: ten misericordia de mí. Pero hay más contexto acerca de lo que inquietó a Zaqueo para procurar ver a Jesús. Quizá a Zaqueo en la plaza pública y en los lugares donde él caminaba, escuchaba hablar las maravillas, señales y prodigios que Jesús hacía de pueblo en pueblo. Y cuando él escucha que Jesús iba a venir a Jericó, dice que él procuraba ver quién era Jesús. Aquí en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Procurar, primer aspecto fundamental para la salvación. Zaqueo fue en busca de quien debía ir y se interesó en ver a quien debía ver. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 7, así dice la palabra de el Señor. Dice la palabra del Señor que he aquí, llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo Israel que te ha honrado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Como dice el versículo 6 y 7 de Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí, Zaqueo muestra un interés, al decir procurar, muestra un interés en ver quién era Jesús. Va en busca de Jesús. En este mismo Evangelio según San Lucas, nos encontramos con un relato o una escena acerca de lo que pasa con una persona que procuraba y se interesó en tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 48. Una persona que procuraba ir en pos de Jesús. Según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Aquí vemos una situación de una mujer que dice aquí la palabra padecía de flujo de sangre. ¿Qué es flujo de sangre? Es la costumbre de las mujeres, la costumbre que es el periodo menstrual. Pero esta mujer estaba padeciendo de este flujo de sangre durante ¿cuántos años? 12 años. No vamos a hacer énfasis mucho en esas, esa particularidad que también tiene una profundidad espiritualmente tremenda. En este momento nos interesa es el explicar bien acerca de la palabra procurar. Esta mujer dice aquí la palabra que ella había gastado todo en médicos, todo lo que tenía, y por ninguno de ellos había podido ser curada. 12 años, haciendo la cuenta según el calendario judío, que es de 360 días, esto nos da un total de 4.320 días que estaba esta mujer padeciendo ese flujo de sangre. El flujo de sangre, según la Biblia, es cuando aquella mujer tenía flujo de sangre, según dice Levíticos capítulo 15, versículos 19 al 25, era tomada por inmunda y tenía que estar alejada de la congregación, de la ciudad. Esta mujer era rechazada, quizás hasta por su propia familia. Aquí no dice la palabra si era casada o soltera, tenía sus padres o su esposo, sus hijos. El caso es que ella no podía convivir con su familia porque estaba teniendo o evaluada como inmunda, según la ley. Levíticos 15, versículos 19 al 25. Usted lo puede leer para que se cerciore. Pero esta mujer, teniendo esa condición
y habiendo sufrido por tanto tiempo, ella había escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de este texto de Lucas capítulo 8 vemos que Jesús sanó a un endemoniado en Gadareno. Y esta mujer había escuchado señales y prodigios de un tal Jesús, pero ahora que él iba a pasar por donde ella estaba, ella dijo, voy a procurar al menos tocar el borde del manto de este hombre llamado Jesús. Si ha hecho tantos milagros, tantas señales, yo estoy convencida que él me puede sanar. Y dice que ella procuró tocar el manto de Jesús. Y dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro, los que y con los con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, refiriéndose a Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. La mujer procuró, se interesó en ir tras de Jesús y lo logró y su milagro lo recibió. Amén. Aquella mujer no tuvo en cuenta la multitud, no, quizá ella se fue por el piso de rodillas, no sabemos cómo ella se esforzó, pero ella procuró tocar el manto de Jesús y lo logró y fue sana, pero la palabra es especial, no dice que fue sana. Dice el versículo 48 que le dijo nuestro Jesucristo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Porque el Señor lo primero que quiere de una persona es salvar su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si finalmente pierde su alma? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer lo había perdido todo. Por tanto, también su parte, en su parte de su moralidad, de su intimidad como persona, ella era señalada por el flujo de sangre. Todos aquellos días, 4.320 días, esta mujer padeció tal situación del flujo de sangre. ¿Y quién la vio? El maestro de maestros, el sanador de sanadores, el rey de reyes, el señor de señores. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. La trató como hija. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De una vez le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Eres hija de Dios. Has creído en mí, porque yo vine a salvar a todo aquel que cree en mí. Amén.
procurar. Procurar es el primer fundamento para la salvación. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Procuraba ver quién era Jesús. Amén. Este es el primer aspecto fundamental para la salvación. Procurar, interesarse en conocer al Señor Jesucristo. A todos aquellos que están interesados en nuestro Señor Jesucristo, en conocerle, Él dice que venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 y siguientes. Nuestro Señor Jesucristo quiere que aquellas personas que están buscando la salvación procuren ir en pos de Él. Nuestro Señor Jesucristo es el más interesado en que el ser humano, la persona, se interese, procure seguir al Maestro, procure conocer a el gran yo soy, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si alguna persona que escucha esta enseñanza y no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que cierre sus ojos y allí, en fe, creyendo a Jesucristo, repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por mi vida y vengo hoy recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Y a ese Cristo vivo, hoy lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo, Señor, que tú perdonas todos mis pecados por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y que mi nombre es inscrito en el libro de la vida donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy traes. Gracias, Padre de la Gloria, porque nos enseñas que debemos siempre procurar ir en pos de Jesucristo. Estar siempre en esa sintonía de buscar a el Rey de Reyes, Señor de Señores, buscar tu presencia, Padre de la Gloria, buscar la acción gloriosa del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener ese encuentro real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podamos nosotros sentir un toque especial del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada que vamos en pos de Jesús, que vamos buscando su rostro y estamos seguros que le encontraremos
cada que le buscamos con sincero corazón. Permite, oh Padre de la Gloria, que los afanes de este mundo y tantas cosas que a nosotros nos atañen que no son tuyas, nos quieran quitar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra así lo dice, Señor, porque tú sabes los pensamientos que tienes acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Dice tu palabra que entonces me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gracias, Señor. Queremos buscarte en todo momento, en todo tiempo, y que tu paz reine en nuestros corazones. Que siempre seamos estas personas que procuramos ir en pos de ti. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.